Mis padres arruinaron mi vida al convertir a mi hermana en su hija de oro. Me siento como si no fuera su hijo de sangre, sino adoptado. Estoy volviendo a publicar esto porque no puedo hacer mi actualización sin ello. No ha sido alterado en absoluto, salvo por esta leyenda. Está exactamente como estaba antes de que los moderadores del grupo de padres con derecho lo eliminaran. Recientemente vi una historia similar leída en línea y me di cuenta de que simplemente tenía que contar la mía. Este será mi primer y único post en Reddit, y lo estoy publicando porque pensé que contarlo me haría sentir un poco mejor. He asistido a terapia y hablar de esto en particular me ayudó mucho. Así que pensé, ¿por qué no contarlo en línea también? Y aquí estoy. Este año cumplo 18 y hace relativamente poco que estoy viviendo por mi cuenta, lejos de mis padres. Tengo una hermana que es unos 10 años menor que yo. Ella fue un embarazo no planeado y casi no llega a término. No conozco muchos detalles de lo difícil que fue el segundo embarazo de mi madre, ya que nunca me lo contaron. Pero sí sé que fue tan duro para su cuerpo que mi madre ya no pudo tener más hijos después de que mi hermana nació. Estuvo entrando y saliendo del hospital repetidamente ese año. Mi madre casi no sobrevive al parto tampoco. Esto hizo que ella y mi padre se aferraran a mi hermanita, porque ella potencialmente nunca habría nacido. Y desde entonces, me sentí como si yo solo fuera, el otro niño, en la casa, excepto cuando necesitaban que cuidara a mi hermana gratis. El nivel de favoritismo que mis padres mostraron durante tanto tiempo me hace creer que realmente estaban mal de la cabeza por no darse cuenta de lo que me estaba haciendo. Y ahora eso se les está revirtiendo, lo cual explicaré aquí. Todo comenzó con mi cumpleaños número 11. Mis padres querían que dejara que mi hermana soplara las velas porque ella tenía 2 años y se ponía a llorar si veía un pastel que no fuera para ella. No quería hacerlo, pero mis padres me obligaron. Volvieron a encender las velas para que yo también pudiera soplarlas, pero el momento ya se sentía completamente arruinado. Lo mismo pasó el siguiente año y el siguiente, y así sucesivamente. Simplemente seguían obligándome hasta que se volvió lo normal. Mi hermana tenía que estar presente en mis cumpleaños también. Pero yo nunca recibí regalos en los suyos. Y cuando preguntaba por qué, solo me decían que soy un niño y que los niños no necesitan preocuparse tanto por eso. Sé que era un niño, pero, ¿de verdad pensaban que eso era lo correcto para decir? Para nada. Y mis padres siempre elegían un lugar que a mi hermana le gustara más que a mí para celebrar mi propio cumpleaños. Con el tiempo, se convirtió en que mi hermana tenía 2 cumpleaños al año y yo no tenía ninguno. Más allá de esto, mis padres hicieron que toda su vida girara en torno a mi hermana. Si había algo que yo quería hacer, mi hermana también tenía que querer hacerlo. De lo contrario, se cancelaba, a menos que pudiera hacerlo solo. Aprendí a encerrarme en mi cuarto con mis videojuegos porque ahí no me molestaban, a menos que mi hermana quisiera venir corriendo a fastidiarme. Por eso puse un candado en la puerta. Mis padres querían que lo quitara, pero me volví loco porque era un adolescente enojado y estaba cansado de que me invadieran. En más de una ocasión, mi hermana entró corriendo cuando yo no tenía ropa puesta, y mis padres se enojaron conmigo por estar desnudo en mi propio cuarto. Cuando señalé lo ridículo que era eso, retiraron su objeción y me dejaron quedarme con el candado. Mi hermana desarrolló un complejo de princesa por cómo la consentían a diario. Y era muy exigente. Así que me alejaba de ella todo lo que podía, usando cualquier excusa para no tener que lidiar con ella, incluso si tenía que inventar algo. Solo para tener tiempo para mí mismo. Mis padres contrataron a una niñera adolescente y así tuve más tiempo personal. Pero la niñera renunció porque mi hermana no la obedecía. Mis padres intentaron no pagarle, diciendo que había hecho un mal trabajo. La chica involucró a otras personas, y finalmente mis padres le pagaron lo que le debían. Luego contrataron a otra chica para cuidar a mi hermana regularmente, y ella se quedó. Sin embargo, mis padres seguían dejándome claro que tenía que cuidar a mi hermana cualquier día que estuviera libre. Por lo cual, si podía, me esforzaba en llenar esos días con mi trabajo de medio tiempo. Mi hermana me trataba como su mayordomo personal y me daba órdenes. Incluso tenía un apodo estúpido para mí del que no paraba de usar. Solo escuchar ese apodo hacía que mi sangre hirviera. Y si no le daba todo lo que quería, lloraba y llamaba a nuestros padres, y luego yo estaba en problemas por tratarla mal. Tuvimos muchas peleas fuertes por esto. Y después de que me negué a ceder más,
mi relación con mis padres se deterioró hasta el punto de que apenas hablábamos entre nosotros. Sin embargo, durante mi graduación de la preparatoria, tuvieron el descaro de presumir ante otros padres que ellos eran la razón por la cual trabajé tan duro. Bueno, no estaban equivocados, pero la razón que ellos pensaban no era la que realmente sucedió. Trabajé duro solo esperando el momento en que sería libre. Pero mis padres actuaban como si hubieran hecho tanto. Tal vez lo hicieron antes de que mi hermana naciera, pero después, todo se trataba de ella. Ni siquiera me preguntaban sobre la escuela hasta que llegaban las conferencias con los maestros. Me gradué con un promedio de A, B y C. Y después de mi graduación, mis padres solo me llevaron a algún lugar donde mi hermana se divertiría más que yo, a pesar de que se suponía que el viaje era para mí. En mi cumpleaños número 18 en julio, sin embargo, todo explotó. Aunque era mi cumpleaños 18, no se sentía para nada que fuera sobre mí. Esperaba, con todas mis fuerzas, que por una vez fuéramos a mi restaurante favorito. Pero no, la fiesta fue en la versión barata de Chuck E. Cheese local, que es el único lugar similar cerca de nosotros. Así que se convirtió en el destino obligatorio para cualquier celebración importante, incluida mi graduación de la preparatoria. Ya dije que era un lugar donde mi hermana disfrutaría más que yo. Estaba rodeado de niños que tenían la mitad de mi edad, celebrando fiestas. Y yo estaba tan aburrido, sin nada que hacer más que comer pizza mediocre y jugar en máquinas de garras y juegos de arcade antiguos para ganar boletos que se cambiaban por premios baratos que no me producían ninguna alegría. Entonces, cuando llegó la hora del pastel, mis padres sacaron uno que era rosa con flores blancas. Claro, tenía mi nombre, pero era muy obvio que no era un pastel para un chico. Y solo había 10 velas. Mis padres encendieron las velas y lo pusieron justo frente a mi hermana para que la soplara. Y fue en ese momento cuando finalmente sucedió. Tuve un momento mental en el que todo el odio reprimido se proyectó mentalmente frente a mí. Y entonces comencé a llorar desconsoladamente. Yo, un chico de 18 años, lloraba frente a toda la familia. Todos estaban tan sorprendidos que el tiempo pareció detenerse. Me levanté y todo lo que había estado guardando durante los últimos 8 años simplemente salió de golpe, como un vómito de palabras. Toda la familia fue testigo de este evento. Y cuando finalmente terminó, simplemente salí afuera para sentarme junto al auto familiar. Varios parientes salieron detrás de mí para decirme que lo sentían y que no sabían nada del pastel rosa porque mis padres lo habían mantenido cubierto hasta que se sirvió. Les dije que no importaba si lo sabían o no. Todos se quedaron sentados observando cómo mi vida era absorbida por la señorita Rayito de Sol. Durante los últimos 8 años, no tuve cumpleaños reales ni celebraciones propias. Todo se trataba de ella. Y luego, en el cumpleaños más importante de mi vida, todos esperaban que simplemente sonriera y asintiera como siempre mientras le daban a mi hermana un pastel que era completamente para ella, cuando ni siquiera era su cumpleaños. Algunos de ellos comenzaron a pedirme disculpas, pero se justificaron diciendo que todo este tiempo pensaban que yo estaba de acuerdo con ello porque mis padres decían que lo estaba. Les dije que nunca estuve de acuerdo. Y mis padres me lo impusieron cada año hasta que simplemente fingí aceptarlo. Extendí los brazos y les dije que miraran dónde estábamos. ¿Parece este el lugar donde quería celebrar mi graduación y mi cumpleaños número 18? Nadie intentó defenderme en todo este tiempo. Yo solo era el otro niño, mientras que mi hermana se llevaba todo. Ni siquiera pude invitar a mis amigos porque mis padres dejaron de permitírmelo hace tiempo, después de que trataron de expresar su opinión sobre mi hermana soplando mis velas. Hay 365 días en el año. ¿Y era tan malo querer uno que fuera solo para mí y no para ella? En lugar de eso, me tratan como el niño codicioso y mimado por querer mi propio cumpleaños. Luego volví a llorar desconsoladamente. Para entonces, mi padre salió para gritarme por haber armado semejante escándalo, porque mi madre también estaba llorando. Mi hermana estaba molesta porque arruiné su momento. Y ahora, todos los que estaban allí y vieron lo que sucedió piensan que ellos son malos padres. Terminé gritándole a mi padre que eran malos padres y que él debía saber exactamente por qué. Bueno, después de que dije eso, el resto de la familia se abalanzó sobre él como una jauría de lobos. Mejor tarde que nunca, supongo, pero nunca había visto algo así. Mi padre prácticamente retrocedió hasta la puerta del restaurante, y luego la mayoría del grupo entró de nuevo con él para enfrentarse también a mi madre.
Mis abuelos se quedaron conmigo y se disculparon por haber tenido los ojos cerrados durante tanto tiempo. No sé qué se dijo a mis padres en el restaurante, pero pasaron alrededor de media hora antes de que volvieran a salir. Y cuando lo hicieron, parecían increíblemente derrotados. Mi madre aún sollozaba después de llorar tanto, y ninguno de mis padres pudo mirarme a los ojos. Ambos se disculparon torpemente por lo que hicieron y luego ofrecieron rehacer la fiesta en otro lugar. Pero eso realmente no fue suficiente para la multitud. Uno de mis tíos levantó la mano bastante fuerte y mis padres dijeron que nunca más me harían dejar que mi hermana apagara mis velas o le darían regalos en mi cumpleaños, ni harían que ninguna parte de él fuera sobre ella. Hubo otro incidente, y mis padres también se disculparon por haber traído un pastel que obviamente ni siquiera era para mí y dijeron que simplemente pensaban que a mi edad ya no me importaba el pastel. Oh, vaya, fue lo peor que pudieron haber dicho. Me enfurecí nuevamente y les grité que mi edad no tenía nada que ver. Literalmente le habían dado mi cumpleaños a mi hermana y no tenían ninguna buena razón para hacerlo. Y lo sabían. Luego les dije que no tenía sentido rehacer la fiesta porque ya era demasiado tarde. Claramente mostraron que no significó nada para ellos. Arruinaron 8 años de mi vida hasta que me convertí en adulta. ¿Qué futuros cumpleaños con ellos podría esperar? Bueno, mi padre comenzó a enojarse conmigo por decir eso, pero cuando toda la familia le gritó, se quedó callado. Mi abuelo le dijo que yo tenía toda la razón y que no había manera de deshacer el daño causado ahora. Dijo que mis padres eran personas terribles, que tenían favoritos y me trataban como la oveja negra desde que nació mi hermana. Y aún más, que ellos también eran horribles porque simplemente permitieron que esto sucediera. Dijo que yo merecía mucho más que una disculpa. Merecía recuperar mi vida. Mi madre se derrumbó nuevamente e intentó acercarse a mí mientras lloraba mi nombre y se disculpaba, pero me negué a dejarla acercarse a mí. Y la mitad de la familia le bloqueó el paso para que no se acercara. Solo dije que no podía soportar más esto y comencé a alejarme. Una de mis tías me persiguió y me trajo de vuelta. Pude escuchar a varios miembros de la familia gritándoles y maldiciéndoles a mis padres por lo sucedido. Pero estaba tan molesta que ni siquiera pude sentirme feliz por un poco de justicia después de todo este tiempo. ¿Y dónde estaba mi hermana cuando todo esto estaba pasando? Ella seguía en el restaurante, sola, comiendo pastel y abriendo los regalos que eran para mí. Y si alguien se lo pregunta, sí, mis padres le sirvieron un poco de pastel después de que yo me fui llorando. Pensarías que eso no sería su enfoque principal en ese momento, pero más tarde los confrontaron por eso. Mis abuelos lograron calmarme y hacerme sentar en su vieja minivan mientras todos los demás limpiaban la fiesta. Mi hermana hizo un berrinche enorme después de ser atrapada abriendo mis regalos, uno de los cuales era un teléfono inteligente nuevo que arrojó contra la pared y rompió porque no se le permitió quedárselo. Ella literalmente acababa de recibir un teléfono nuevo en su propio cumpleaños hace unos meses. Terminé tan molesta que estaba despotricando, diciendo que nunca más quería celebrar mi cumpleaños. Y mis abuelos me dejaron pasar la noche en su casa. Cuando volví a casa, seguí sin hablar con mis padres. Mi madre no dejaba de llorar porque no le hablaba. Y mi padre estaba tan callado como yo. El fin de semana siguiente, mis abuelos me convencieron de ir con ellos a cenar. Y cuando llegamos, me sorprendió encontrarme con una nueva fiesta esperándome. Mis padres estaban allí y seguían con sus sonrisas, tratando de mostrar que no nos odiaban. Hubo una gran tarta de chocolate con 18 velas. E incluso había un cartel con mi nombre. La llamaron mi fiesta de cumpleaños y graduación atrasada porque realmente no tuve ninguna de las dos este año. Tuve que fingir estar feliz. Una buena fiesta no deshace 8 años de favoritismo ni siquiera deja una pequeña marca en ello. Realmente. ¿Y dónde estaba mi hermana? Estaba sentada en la mesa con los brazos cruzados y el labio fruncido porque no se trataba de ella como solía ser. Y en lugar de cantar «Feliz cumpleaños», para mí, cantaron una versión alterada llamada «Feliz día». Luego, tan pronto como soplé las velas, mi hermana gritó. Me refiero a un grito tan agudo que te deja los oídos zumbando, como el de una niña pequeña. Mis padres tuvieron que sacarla rápidamente y luego traerla de vuelta. Parecía más molesta que nunca, y se quedó callada y haciendo pucheros en su asiento por el resto de la fiesta. Aún así, me dieron un smartphone nuevo, y a mi hermana se lo quitaron, junto con otras cosas, por lo que había hecho en la fiesta anterior. Pero eso no fue todo.
Toda la familia se había unido para regalarme un coche. Era solo un viejo Volvo blanco, pero me encantó desde el momento en que lo vi. Mi abuelo sabe un par de cosas sobre autos y lo arregló él mismo. Estaba tan feliz. Pero mi hermana claramente no lo estaba, porque soltó otro de esos gritos. Empezó a tener una rabieta monumental y exigía que le dieran un coche a ella también. Mi madre tuvo que llevarla al baño, y no volvieron a salir en un buen rato. Mi padre solo se quedó mirando, derrotado. Mi hermana había arruinado completamente su intento de quedar bien frente a toda la familia. Varios miembros de la familia también les dijeron en tono severo que mi hermana actuaba así porque ellos la habían criado como una princesa malcriada. Yo, por supuesto, comencé a conducir el coche de inmediato. Pero solo unos días después, mi hermana realmente vandalizó el coche al tomar un martillo y romper dos de las ventanas laterales y agrietar el parabrisas hasta el punto de que el coche quedó inservible. Mis padres lograron detenerla antes de que causara más daño, pero gritó como si la estuvieran matando cuando la agarraron y le quitaron el martillo, luego intentó morderlos. Oh, todos estaban furiosos con mi hermana, especialmente mis abuelos, porque mi abuelo había puesto tanto esfuerzo en ese coche. Y mi hermana lo arruinó mientras tenía una rabieta monumental. Mis abuelos la habían consentido tanto que ella no podía comprender mentalmente que yo tuviera algo que ella no podía tener. Y varios otros miembros de la familia les recriminaron a mis padres por estar preparando a mi hermana para el fracaso al hacerla una mocosa malcriada que espera que el mundo le dé todo. Y que tendría una vida adulta terrible porque ellos no le ponían límites y no le enseñaban respeto. Bueno, sus acciones no quedaron impunes. Mi hermana fue castigada el resto del verano. Y, a partir del nuevo año escolar, fue enviada a un internado. Mi madre lloró como un bebé por eso, pero mi padre tuvo que ser firme y decir que era la única manera de comenzar a deshacer el daño que habían causado. Sí. Admitieron por completo que ellos tenían la culpa. Les fue difícil no hacerlo ya que nadie se puso de su lado. Mi hermana está absolutamente miserable en esa escuela. Odia la ropa. Odia las reglas. Y ha estado mintiendo casi todo el tiempo. Pero con cámaras por todas partes ahora, no se está saliendo con la suya. Nuestros padres han intentado visitarla algunas veces, pero ella solo les grita por haberla puesto en ese lugar. Por lo que he escuchado, esta podría ser su vida escolar hasta que cumpla 18 años. Mis padres sí pagaron para arreglar mi coche. Contrataron a una compañía de cristales de automóviles para reemplazar las ventanas y el parabrisas, y ahora luce tal y como estaba antes. En agosto, mi abuelo vino a hablar conmigo y me dijo que, si estaba interesado, había encontrado un trabajo para mí trabajando con un amigo suyo, pero estaba a 40 millas de distancia, por lo que tendría que mudarme de la casa de mis padres a menos que quisiera hacer ese trayecto todos los días. Yo estaba muy dispuesto a mudarme. Sin embargo, encontrar mi primer departamento no fue fácil. Tuve que solicitar una tarjeta de crédito solo para que me aceptaran en un estudio. Pero lo logré y he estado viviendo donde estoy desde septiembre. Mis padres siguen intentando contactarme, pero rara vez hablo con ellos. Cada vez que hablamos, solo me siento incómodo y fuera de lugar. Mi abuelo ha sugerido que simplemente no quieren reconocer lo mal que fallaron como padres y que intentar que los perdone les hará sentir mejor consigo mismos o algo por el estilo. Pero no voy a perdonarlos, al menos no en un futuro cercano. Finalmente estoy feliz y lejos de ellos. Ellos no tienen nada. No me tienen a mí, y tampoco tienen a mi hermana. Mis padres tuvieron que tomar más horas en el trabajo porque la escuela de internado para mi hermana no es barata. Tampoco me puedo imaginar que lo haya sido la fiesta que tuvieron que organizar para mí o las reparaciones de mi coche. Casa vacía, parientes enfadados, y lo único que les queda es su trabajo. Me parece una miseria total, y no me alegra, pero al final es el resultado de sus propias acciones. Quiero agradecer a todos por los premios que he recibido. Realmente significan mucho para mí. Sé que mi publicación fue larga y fue mucho para leer, pero simplemente necesitaba contar toda la historia y me siento mucho mejor después de hacerlo. Noté que algunos comentaron que este post parece falso de varias maneras. No los culpo. También sería muy escéptico si estuviera leyendo esto y me preguntara lo mismo en su lugar. Pero yo lo viví. Algunos padres simplemente son así. Además, me han contactado algunas personas que pasaron por situaciones similares e incluso peores con padres terribles. ¿Es realmente tan increíble lo que hicieron los míos?
por supuesto, que toda la familia regresara corriendo al restaurante para enfrentarse a mis padres parecía un poco exagerado. Pero vengo de una de esas familias muy unidas en las que siempre nos apoyamos y hacemos cosas en grupo, y fácilmente puede convertirse en todo un grupo en contra de una sola persona. En reuniones familiares, he visto a un primo borracho ser rodeado y luego llevado a otra habitación para que se calmara, porque estaba comportándose de manera muy inapropiada. A mí, personalmente, no me gustan las mentalidades de grupo, pero al final eso fue lo que me salvó, porque mis padres quedaron avergonzados y sin palabras por lo que hicieron. No pudieron dar una razón válida para justificar lo que me hicieron sin parecer aún peores personas. Básicamente se rindieron, admitiendo que no tienen excusa y están tratando desesperadamente de volver a ganarse mi favor. Y aunque muchos de ustedes están alabando a mis familiares por haberme ayudado, estoy bastante seguro de que mucho de esa ayuda fue motivada por vergüenza. Estuvieron presentes en la mayoría de esos 8 cumpleaños, excepto 2 años por el COVID. Pero en los otros 6, no hicieron nada. Tenían expresiones de desaprobación cuando mi hermana soplaba las velas en lugar de mí, pero se quedaban callados. ¿Por qué? Bueno, mi papá es el hijo del jefe de la familia, mi abuelo. Y mi abuelo es una persona bastante intimidante. Si estás de su lado bueno, hará lo que sea para ayudarte. Si estás en su lado malo, toda la familia te desprecia. Esa es una de las razones por las que no me gustan las mentalidades de grupo. Pero una vez que mi abuelo básicamente dijo que todos eran responsables por no hacer nada para ayudarme durante años, se sintieron avergonzados y todos contribuyeron al costo de mi auto. Con tantos parientes, no tuvieron que donar mucho cada uno para costearlo. Yo tenía el recibo del auto cuando lo registré a mi nombre. Lo compraron por 2,000 pesos y luego invirtieron más en algunas piezas y llantas. Mi abuelo personalmente le hizo una revisión y cambió los fluidos. Mi abuela limpió profundamente el interior. Estoy sumamente agradecida con todos ellos, pero aún así quiero distanciarme un poco. Necesito tiempo para resolver las cosas por mi cuenta y probablemente no veré a mis padres hasta el Día de Acción de Gracias o Navidad. Algunos también han comparado a mi hermana con ese personaje, Eric Cartman, de South Park. Y es una comparación bastante acertada. Mi hermana tiene un poco de sobrepeso porque mis padres le daban mucha comida chatarra. Odia comer algo saludable. Una vez la vi poner ositos de gomita sobre el puré de papas. Solo pensar en esa combinación me revuelve el estómago. Su mala alimentación también hacía que pasara largos periodos en el baño. Mis padres tuvieron que comprarle bocadillos con fibra para solucionar eso. Y no creo que fueran baratos para conseguir los que realmente sabían bien. Mi hermana también es extremadamente mandona y le gusta pensar que está a cargo de todo. Me daba órdenes casi todo el tiempo, por eso muchas veces me encerraba en mi habitación para alejarme de ella. Perdió a muchos amigos por ser tan mandona y controladora. Y mis padres simplemente le decían que los otros niños estaban celosos de lo especial que era ella. Mi hermana incluso se refería a sí misma como una princesa a menudo. Y las rabietas épicas que hacía cuando no conseguía lo que quería me recuerdan mucho a Eric Cartman. Sé que mi hermana tampoco es tonta. Ella no se esfuerza mucho y siempre tuvo calificaciones promedio en la escuela. Si realmente se aplicara, probablemente sería una estudiante de 10. Edición 2. Parece que me han expulsado del subreddit. No estoy seguro de qué hice, pero tal vez hice la publicación demasiado larga. De cualquier manera, ya no puedo responder a los comentarios. Lo siento. Pero agradezco de todo corazón a todos los que me dieron comentarios positivos aquí. Gracias a todos. Actualización 2 sobre mis padres, dándole mi cumpleaños a mi hermana durante 8 años. Ha pasado, ¿qué? 1 año ya. No inicié sesión durante mucho tiempo porque pensé que ya había terminado aquí. Pero un día decidí que, ¿por qué no? Y simplemente volví a entrar, solo para ver numerosos mensajes privados pidiendo actualizaciones. Así que daré una. Lo que estoy a punto de contarles es en su mayoría lo que mis padres y abuelos me contaron. Así que si suena muy loco, solo recuerden que básicamente estoy relatando lo que descubrí. Sí, estoy bien, pero no se puede decir lo mismo de mis padres y mi hermanita. Mi hermana, algún tiempo después de mi publicación anterior, intentó varias cosas para salir del internado. Después de que ninguna de sus mentiras y artimañas le consiguiera nada, intentó simplemente no hacer nada. Pero eso no funcionó. Luego intentó una huelga de hambre.
Dijo que se negaría a comer nada a menos que nuestros padres vinieran a llevarla a casa. Mi madre casi se sube al auto para rescatar a su bebé, pero mi padre tuvo que interponerse y recordarle que el comportamiento de mi hermana era su culpa. La huelga de hambre de mi hermana no duró ni 2 días. Antes de eso ya estaba exigiendo comida en la cafetería. No le permitían dulces ni snacks a menos que fueran saludables. Especialmente porque un pediatra advirtió a mis padres que mi hermana, la pequeña señorita Sol, estaba en riesgo de tener diabetes en el futuro e incluso de ver afectado su crecimiento a menos que controlara su peso y comiera alimentos con nutrientes adecuados, es decir, nada de más ositos de goma sobre puré de papas. Por supuesto, mi hermana intentó convertirse en la matona de las otras chicas en el internado, pero no soportaron sus tonterías. Un día se metió en una pelea y la golpearon bastante fuerte cuando fue atacada por varias chicas a la vez. Y como una multitud, la patearon hasta que un maestro la separó. Mi hermana no sufrió heridas graves, pero estaba llena de moretones y rasguños por todo el cuerpo. Sí. Ella culpó a todos menos a sí misma. Y escuché que incluso dijo que las otras chicas deberían hacer lo que ella dice. No lo hicieron. Así que fue rechazada por ellas. Escuché que tuvo un berrinche por eso. Se había salido con la suya con todos durante tanto tiempo que mentalmente le era inconcebible no obtener lo que quería. Mi madre repetidamente le llevó comida chatarra a escondidas a mi hermana en el internado. Y mi hermana fue descubierta con ella. Mis padres tuvieron una gran pelea por eso, pero mi madre no intentó llevarle más comida chatarra. Una vez que se descubrió todo, mi hermana seguía y sigue deseando ser una adicta a la comida chatarra. Así es. Apenas ha cambiado en el último año. ¿Alguno de ustedes realmente se sorprende? Yo no. Ella solo ha mejorado un poco en el sentido de que es algo más consciente de que no es el centro del universo. Sus artimañas para salir del internado solo se intensificaron después de unos meses allí. Recurrió a autolesionarse para intentar salirse con la suya. De alguna manera consiguió un cuchillo en la cafetería y se subió a una mesa amenazándose con él a menos que le dieran dulces y la enviaran a casa. Sí. No solo exigió que la enviaran a casa. También quería dulces. En mi publicación original, mencioné que la había visto poner ositos de goma en puré de papas. Su cosa favorita era poner ositos de goma en la comida que no le gustaba porque era la única forma en que nuestros padres podían hacer que la comiera. ¿Puedes imaginarte ositos de goma en una ensalada? Es como anular el propósito de la ensalada. Pero ella siempre llevaba una bolsa de ositos de goma a la mesa cuando comíamos. No puedo ni mirar los ositos de goma sin recordarla. Mientras mis padres intentaban calmarla, le traían los dulces que podían encontrar. Pero en algún momento, se resbaló y se cayó de la mesa. La caída le rompió el brazo izquierdo, la clavícula y tuvo una conmoción cerebral en la frente. En ese momento, incluso el internado se cansó de ella y no querían que volviera una vez que saliera del hospital. De hecho, su intento de terminar con su vida solo la llevó a un lugar peor, un pabellón psiquiátrico para niños. La han obligado a asistir a terapia y fue diagnosticada con un caso grave de narcisismo, un rasgo que adquirió debido a su crianza. No puede salir del pabellón a menos que mis padres la saquen. Además, la obligan a continuar sus estudios desde allí y seguir una dieta muy estricta y saludable. Literalmente podría describirse como su infierno personal. Mi madre quería ir al pabellón y sacar a su preciosa niña, pero ella y mi padre tuvieron una gran pelea por eso. Durante la discusión, ella le golpeó con lo primero que encontró, que resultó ser una botella que estaba en la encimera de la cocina. La botella se rompió en su rostro, le fracturó el pómulo y lo cortó bastante mal. Llamaron a la policía y tuvieron que llevar a mi padre al hospital, mientras que mi madre fue llevada en la parte trasera de un coche de policía. Mi madre terminó siendo evaluada psicológicamente y fue internada por varios meses. La obligaron a enfrentar su deseo de consentir a mi hermana. Resulta que todo proviene de traumas mentales graves que mi madre sufrió en su propia infancia. Pero nadie más sabe o quiere decirme algo más sobre eso. Aún no hay conversaciones serias de un futuro divorcio entre mis padres, pero ninguno de los dos ha pasado de dormir en habitaciones separadas. En cuanto a mí, aunque mi cumpleaños número 19 fue hace poco, mis abuelos me organizaron una fiesta en un restaurante que saben que me gusta. Mis padres asistieron y también mi hermana. Le permitieron salir brevemente del pabellón. Y pude ver la pura amargura en sus ojos.
Se sentó allí con la misma expresión de siempre, el labio fruncido y mirándome como si quisiera que estuviera en llamas. Para entonces, había perdido bastante peso ya que no le habían permitido comer comida chatarra en mucho tiempo. Y su plan de dieta continuará por bastante tiempo. De hecho, la comida chatarra en mi fiesta de cumpleaños fue la primera que había tenido en bastante tiempo. Pero aún no podía soportar no ser el centro de atención. Esta vez, cuando soplé las velas, no gritó. En cambio, empezó a llorar de forma fea. Puedo decirte que eso no era más que otra de sus manipulaciones. Solo lloraba y repetía, porque, una y otra vez. Sé que solo tiene 9 años, pero recuerda que el año pasado, cuando tenía 8, exigía un auto propio solo porque a mí me regalaron uno. Con 18 años, ella no podrá ni siquiera obtener un permiso de aprendiz hasta los 15. En mi cumpleaños número 19, mi hermana se tiró al suelo y empezó a hacer un berrinche porque no había pizza, no había regalos para ella, ni premios, nada. Luego empezó a maldecir a nuestros padres antes de intentar salir del restaurante furiosa. Básicamente, estaba tratando de copiar lo que hice el año pasado, pero a su manera retorcida. Se podría decir que estoy pensando demasiado en eso, pero conozco a mi hermana, y si cree que puede salirse con la suya haciendo algo, lo hará. Mis padres simplemente se disculparon con todos y luego la llevaron a casa temprano, pero no antes de que mi abuelo fuera a hablar con ellos. Obtuve algunos detalles de mi abuela después. Él les dijo que más les valía no llevarla a ninguna fiesta en otro lugar ni darle lo que ella quería porque esto nunca terminaría si no paraban de una vez por todas. Después de eso, mi hermana fue llevada fuera del lugar pataleando y gritando porque había escuchado todo y se dio cuenta de que sus berrinches no funcionaron. La llevaron de regreso al hospital al día siguiente por la mañana, y ahí es donde está ahora. No tengo idea de cuánto tiempo más estará allí. Ella es solo una niña, pero la más terca que he visto en mi vida. Probablemente no cambie hasta que llegue a su punto más bajo. Y hasta entonces, estará atrapada en un lugar que no permitirá ninguna de sus demandas. Nadie, ni siquiera mis padres, ha intentado culparme por las acciones de mi hermana durante el último año. Han tenido que aceptar que no tuve ninguna culpa en esto y que ellos criaron a mi hermana para que fuera una narcisista. Y habilitar a un narcisista también es una forma de adicción. Por lo que he visto y escuchado, a mi hermana no se le ha diagnosticado ninguna enfermedad mental aparte del narcisismo. De hecho, es más inteligente que yo, por lo que he oído. Le hicieron un test y obtuvo un IQ de alrededor de 110. Simplemente no le gusta esforzarse a menos que haya alguna recompensa involucrada. Fue criada de esta manera, y supongo que tomará años hacer que mejore. En cuanto a mí, aunque estoy bien por mi cuenta, admito que tuve que aprender a administrar mi presupuesto y a encargarme de todas mis necesidades. No es fácil ser adulto, pero sigue siendo 1000 veces mejor que la vida que llevaba con mis padres y mi hermana. Alguien ha mencionado que mi hermana estar en un hospital psiquiátrico a largo plazo solo por narcisismo no tiene sentido. Estoy de acuerdo en que normalmente no sería así. Si hay algún diagnóstico más profundo, entonces ha sido mantenido en secreto. Por mi parte, puedo decir que hay cosas que no me cuentan y no puedo simplemente preguntarle al médico porque no soy el padre de mi hermana. Dicho esto, mi hermana también es muy autodestructiva. Para intentar escapar, amenazó con usar un cuchillo contra ella misma para que la sacaran del internado, lo cual fue solo uno de muchos incidentes similares que siguieron. Desde que está en el hospital, la han hecho darse cuenta de que no es una princesa. Pero al mismo tiempo, aún tiene la mentalidad de hacer lo que sea necesario para salirse con la suya. Después de mi cumpleaños número 19, hizo amenazas similares de autolesionarse a mis padres si no la llevaban a comer comida rápida y luego intentó lastimarse después de que se lo negaron. Su táctica más común es golpear su cabeza contra la pared. Mi madre no quería reportar esto al hospital, pero mi padre sí. Mi hermana se ha autolesionado como una forma de chantaje emocional. Solo en el último mes, por lo que sé, sus intentos han disminuido. También, al parecer, miente diciendo que sus propios doctores la lastiman, pero sus historias nunca cuadran. Así que supongo que, además del narcisismo, la mentira patológica también podría ser un factor. Y toda esa información que acabo de dar probablemente es la razón por la que está en un hospital a largo plazo. Si estuviera en casa, mis padres poco a poco cederían a sus demandas de nuevo. Y entonces las cosas volverían a ser como eran antes, lo cual es algo con lo que seguramente está contando la pequeña señorita Rayito de Sol.
Actualización 3. Tengo mejor información sobre la pequeña Miss Sunshine. Para empezar, soy un. Algunos de ustedes cuestionaron cuando dije que mi hermana es más inteligente que yo, señalaron fallas en mis publicaciones y todo eso. Bueno, yo tenía una DI promedio de C en la escuela, y las matemáticas eran mi peor materia. Me señalaron que repetidamente dije mal la edad de mi hermana. Eso es culpa mía. Normalmente solo le digo a la gente que ella es 10 años menor que yo. Y cuando hablo de ella, los números a menudo se mezclan en mi mente. Supongo que al hacer las cuentas correctamente esta vez, técnicamente tenía 8 años cuando mi hermana nació en junio. Y ella sopló mis velas por primera vez cuando tenía 3 años. Soy muy malo en matemáticas y no ayuda en nada. Trato de mantener algunos detalles vagos o ligeramente incorrectos solo para mantenerme anónimo. Pero luego, en retrospectiva, esto no es exactamente anónimo porque cualquier persona de mi familia podría leer esto y saber que realmente la arruiné. Desde el momento en que nació mi hermana, todo se trató de ella. Esto no es solo un berrinche de un hermano mayor celoso. Puede que mi hermana no haya soplado mis velas hasta los 3 años. Pero incluso antes de eso, también era celebrada tanto como yo en mis propios cumpleaños frente a todos. Y llegué a resentirlo muchísimo. Imagina al cumpleañero sentado allí mientras su madre presume de un bebé frente a todos porque la reunión le dio una excusa para mostrarla. Básicamente fui ignorado por mis padres hasta que llegaba el momento del pastel. Mis abuelos compensaron la diferencia, así que no era un mal recuerdo en ese entonces. Incluso me dijeron que era un poco comprensible porque mi hermana había nacido un mes antes y mi madre había tenido un embarazo muy complicado. Pero así fue como sucedió. En mi 9º cumpleaños, nadie dijo o hizo nada al respecto. Luego, en mi 10º cumpleaños, mis padres básicamente hicieron lo mismo y presumieron de todos los logros de bebé de mi hermana antes de que sucediera algo para mí. Y algunos de mis regalos eran obviamente juguetes para niños pequeños que solo disfrutaba mi hermana. Recuerdo que los llamaron regalos extra, y aunque mi nombre estaba en ellos, no eran para mí. De nuevo, nadie en la familia dijo o hizo algo al respecto. Entonces, en mi 11º cumpleaños, las cosas se pusieron realmente mal. Había regalos con el nombre de mi hermana, y mis padres insistieron en que la pequeña Miss Sunshine pudiera soplar mis velas. Todos lo vieron y no hicieron nada. Y después de eso, los lugares de celebración de los cumpleaños siempre se orientaron hacia mi hermana. Y a veces incluso la dejaban ayudarme a desenvolver mis regalos también. No era ayuda. Solo querían que la complaciera. Ahora, multiplica todo eso hasta mi cumpleaños número 18, y entenderás por qué finalmente perdí el control con todos en ese entonces. Por eso digo que mi cumpleaños fue tomado durante 8 años, pero en realidad, fue más como 10 años. La admisión de culpa por parte de mis padres ya no fue suficiente para mí. Después de eso, intenté actuar como si pudiera perdonarlos, pero no estoy seguro de que alguna vez pueda hacerlo. Alguien más me señaló que no se puede diagnosticar a alguien como narcisista hasta que tenga 18 años. Soy bastante ignorante en este tipo de cosas y creí en la palabra de mi padre. Así que llamé a mi padre esta mañana y hablé con él al respecto. Primero me preguntó cómo lo supe y simplemente le respondí que lo busqué en Google. Él suspiró y admitió que mi hermana estaba mostrando signos de un posible futuro TPN, trastorno de la personalidad narcisista, y algunas otras cosas. Pero aún no se puede hacer un diagnóstico oficial. También hay una fuerte posibilidad de que tenga un trastorno mental. Aparentemente, mi madre también tiene algo, pero no quieren decirme qué es. Finalmente, mis padres admitieron que mi madre fue diagnosticada con dicho trastorno y con TEP hace meses. El TEP se desencadenó por algunos traumas de la infancia que mi madre no quiere revelar, y yo tampoco le estoy preguntando, porque sea lo que sea, es algo bastante grave. Cuando le pregunté a mi padre por qué me habían dicho detalles tan simplificados y mentiras piadosas, se enojó y me dijo que era porque mi hermana era su problema y no el mío. Así que pensó que lo dejaría pasar si me decía eso. Luego dijo que ellos son los que deben preocuparse por mi hermana. Yo solo necesito enfocarme en mi futuro y olvidarme de tener que lidiar con la pequeña señorita Sunshine de nuevo. Tristemente, es una de las cosas más lógicas que me ha dicho. En cuanto a la pequeña señorita Sunshine, no hay un tiempo definido para saber cuánto tiempo permanecerá en esa unidad. Pero tuve otra pregunta para mi padre que alguien más me sugirió hacer, y es si mi hermana alguna vez ha hablado de querer matarme mientras está allí.
La respuesta fue algo intermedia. Mi hermana sí me culpaba. Sin embargo, culpa más a nuestros padres. Su principal conflicto conmigo era la creencia de que lo que es de ella y lo que es mío también debería ser suyo. Incluso está celosa de que ahora tengo mi propio apartamento. Eso la llevó a otros arrebatos de rabia y exigencias, queriendo tener las mismas cosas que yo. La terapia ha calmado su ira poco a poco con el tiempo, por lo que se le permitió estar en mi cumpleaños número 19. Pero su comportamiento ese día volvió a escalar. ¿Alguna vez has visto a un niño pequeño decir, mío, a cualquier cosa que ve? Bueno, mi hermana tiene un complejo mental con mi cumpleaños, y eso es 100% culpa de mis padres. Mi hermana creía y aún cree que tiene derecho a mi cumpleaños porque ha sido así desde que tiene memoria. Por eso gritó el año pasado. Por eso se volvió loca este año. En su mente, mi cumpleaños siempre ha sido suyo. Mis padres me han pedido que por favor deje la situación en paz y que mi hermana va a necesitar mucho tiempo para ser tratada, y no hay garantía de que alguna vez mejore. Mi madre también está en terapia y su propio trastorno está siendo tratado con medicación, y a menudo se siente letárgica por el medicamento. De alguna manera, no perdió su trabajo cuando estuvo temporalmente en una unidad después de golpear a mi padre con una botella. Su jefe es una persona muy comprensiva y permitió a mi madre trabajar desde casa después de regresar, aunque resultó en un salario más bajo y algún tipo de degradación. Hay otro detalle que me gustaría aclarar y que no mencioné en mi última publicación: mi cumpleaños de este año no fue en la fecha real de mi nacimiento. En cambio, celebramos el día de la fiesta tardía que se celebró para mí el año pasado, lo cual está bien para mí porque la fecha real de mi cumpleaños siempre ha sido amarga para mí. Nací a finales de julio. La fiesta tardía fue una semana después en agosto, y ese es el día que deseo celebrar de ahora en adelante. Por último, la gente sigue preguntando cómo estoy. Estaba bien, bastante decente, si no más. Admito que ha sido difícil ser un adulto, pagar mis cuentas, aprender a manejar mis finanzas y todo eso, pero estaba bien en ese entonces. De alguna manera, el volver a Reddit para hablar de esto me ha hecho sentir estresado. ¿Cuál es el término? Mentalmente recaído, supongo. No estoy seguro. Pensé que estaba bien, pero ahora estoy irritable y cínico todo el tiempo. Mi jefe incluso me envió a casa temprano por eso. Ellos están muy conscientes de mi pasado, pero aún así me siento terrible. Solo tomar café esta mañana hizo que mi corazón latiera rápidamente. Creo que voy a tener que buscar grupos de apoyo locales para consejería gratuita o algo así. Después de todo, tengo un presupuesto ajustado. Pero por el momento, solo intento relajarme y desconectarme un poco de la vida. Podría terminar estresado de nuevo si regreso aquí algún día. Así que puede que no lo haga. Agradezco a todos los que leyeron mis publicaciones y entendieron mi dolor. Son buenas personas, pero realmente necesito recomponerme y dejar atrás mi pasado. Editor, al releer mi publicación, creo que me equivoqué con la edad cuando nació mi hermana por un número. Escribí todo demasiado rápido y ni siquiera me molesté en revisarlo mucho. He sido un desastre hoy que mi jefe me dijo que me tomara el día por enfermedad. De hecho, vomité esta mañana solo por el estrés y he tenido un dolor de cabeza fuerte todo el día. Estuve entrando y saliendo de la ducha repetidamente y la mayor parte del tiempo estuve acostado en la cama. Apenas ahora estoy comenzando a sentirme mejor. Si hubiera sabido que contarle al mundo me haría sentir así, nunca lo habría hecho. Además, anoche, sin que nadie me lo contara, me encontré con otra publicación hecha hace apenas medio mes, donde alguien tenía padres tan malos como los míos, y cortaron el pastel del hijo mayor, que él mismo había pagado, solo porque la pequeña, señorita brillante, lloró queriendo un pedazo. Quiero decir, el hijo mayor pagó su propio pastel personalizado y su fiesta. Y luego los padres decidieron cortar su pastel la noche anterior porque su niña de oro, que creo que tenía una edad similar a la de mi hermana, lloró queriendo el pastel. La persona que publicó terminó cancelando la fiesta por completo. Y no la culpo. Pero ver eso y escuchar sobre publicaciones similares, hay demasiados padres como los míos, padres que solo cambian a través de la humillación, pero en el fondo siguen siendo las mismas personas. Estoy tomando un contacto muy limitado con mis padres y estoy a punto de ir a visitar a mis abuelos para hablar sobre el tema. No estoy seguro de si voy a querer volver a publicar aquí o incluso responder a los comentarios. De hecho, temo mirar mi bandeja de entrada. Necesito un descanso de Reddit y puede que no regrese.
Gracias por escuchar hasta el final de la historia. Si te gustó este video, por favor dale al botón de me gusta y comparte este video con tus seres queridos. Esto significa mucho para mí. Si no te has suscrito a este canal, por favor, toma un segundo para apoyarme, así podré tener motivación y energía para hacer más videos interesantes. Gracias y que tengas un buen día.